Muy buenas para todos los que están en este momento en la sintonía del Ministerio TV, en el marco de Tiempo de Paz. Bienvenidos con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Continuamos con el tema líderes sentados a la mesa del rey. Dice la palabra de Dios que un día David quiso huir de la mesa del rey. Y aquí dice la Sagrada Escritura en 1 de Samuel, el capítulo 20, el versículo 5, así. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. El versículo 27 dice la palabra del Señor: al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció que también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy y ayer? La presión que había en ese instaurar del reino en los tiempos de Saúl era tan grande que David, pese a que era el líder ungido que iba a suplantar a Saúl, quiso huir. Yo no sé qué tipo de presiones tenga usted, no sé qué tipo de aprietos esté pasando. El punto es que la silla a la mesa del rey no debería quedar vacía. Es mejor aguantar adentro que aguantar afuera. Es mejor llorar adentro que llorar afuera. Y David estaba planeando huir. Y Jonatán pues lo comprendía, porque siempre en el liderazgo tenemos un amigo que nos comprende, al cual le vaciamos nuestras cuitas, nuestras vicisitudes. Y él sabía que David estaba pasando por esta presión fuerte, por lo que él quería huir. Es más, el versículo 27 dice la palabra de Dios que huyó, se fue, tanto que el primer día, según el contexto de 1 de Samuel capítulo 20, Saúl sí se dio cuenta que la silla de David estaba vacía en la mesa de su reino, es decir, en la mesa del rey. Pero no dijo nada porque él dijo: quizás no se ha purificado. Y el segundo día también notó que no estaba allí, por lo que preguntó a Jonatán: ¿dónde está el hijo de Isaí? No, se fue porque fue a compartir con su familia. Pero esto simplemente era una excusa para él salir de esa presión. Es interesante destacar que cuando somos líderes, en el inicio del liderazgo lo anhelamos con pasión y vamos subiendo, pero hay una trama en el que el desenlace del liderazgo es probado con fuego cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Un líder no todo el tiempo tiene que decir que sí, pero cuando esa trama llega es cuando se dice que no. Ahí estaba David próximo a suplantar el liderazgo que estaba en la persona de Saúl, pero como él había desobedecido a Dios, estaba próximo a salir. Pero David no aguantaba la presión. Este año usted ha tenido presión. El otro año vendrá más presión, más desafíos, más retos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como líderes? No huyamos, sentémonos a la mesa del rey y comamos y disfrutemos la bendición del Señor. Ahora hagámonos una pregunta. ¿De qué se hablaba en esa mesa, en ese reino? Se hablaba solamente de las cosas del reino. La oración universal, es decir, el Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino,
hágase, Señor, tu voluntad. Un reino tiene un rey. Un reino tiene un príncipe. Un reino tiene una moneda. Un reino tiene un secreto. En este caso, en el reino de los cielos, el secreto es la fe. Y un reino tiene una constitución, en este caso, la palabra del Señor. Y un reino tiene sus soldados. Nosotros somos soldados, ovejas de su prado, que hemos sido escogidos para servirle a la mesa del Rey. Nuestra constitución, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En ella tenemos deberes y derechos. En ella tenemos responsabilidades. En ella tenemos esos derechos de internalizar las promesas de Dios dentro de lo más profundo de nuestro corazón para ponerlas por obra y tener una experiencia en la cual todos los días como líderes estemos enamorados de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es interesante destacar que cuando leemos primero de Samuel, el capítulo 16, dice la Sagrada Escritura que David fue escogido por Dios a través del profeta, el profeta Samuel. Entonces Samuel preguntó, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Desde un inicio el liderazgo de David fue mentoreado invitándolo a la mesa del rey. Noten que Isaí, su padre, no lo tomaba en cuenta. Todos sus hermanos eran los que hacían los oficios más importantes de esa familia, incluso los que estaban en el ejército del rey. Pero David era cuidando ovejas. Y cuando fue llamado, David fue humilde porque yo creo que muy esporádicamente, si no fue nunca, lo llamaron a comer a la mesa, aún siendo el hijo menor. Dice la palabra de Dios que apacentaba ovejas, era el trabajo más indeseable de la época. Así que los que estamos en altura, Dios nos ha llamado de lugares en los que humildemente hemos estado sirviendo y el Señor nos ha ido promoviendo. Por eso estamos sentados a la mesa. Y en la mesa comemos todos los hijos de Dios. En la mesa están todos los oficiales del Señor. En la mesa le servimos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Características de un líder espiritual. La palabra del Señor nos dice a nosotros en 1 de Samuel, el capítulo 16, dice la palabra del Señor. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe, número uno, tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra, que es prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Qué tremendas esas palabras, ¿no? Entre todas estas características, ¿cuál es la que Dios apoya considerando que dice, y Jehová está con él? ¿Sabe cuál es la característica que resalta en el marco del liderazgo? La prudencia. Hoy necesitamos ser hombres y mujeres prudentes. ¿Qué significa la palabra prudencia en términos prácticos? Es no apresurarnos a las circunstancias de la presión, sino pensar bien las cosas antes de hablar, antes de actuar. Cuando pensamos bien las cosas, pero principalmente las consultamos con Dios, Dios nos respalda. Pero cuando nos vamos a la ligera,
somos volados, Dios se retira de allí, porque ese tipo de liderazgo está basado en la carne. Dice la palabra de Dios que David fue promovido desde un principio en el aspecto de que fue escalando. Noten que dice la Sagrada Escritura en el versículo 20, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo paje de armas, es decir, su guardaespaldas. Sabe que usted y yo somos guardaespaldas de la obra del Señor. Dios nos tomó de no ser usados para nada a ser usados para mucho. Amén. Pero el secreto está en el Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El líder David, dice la Biblia en el Salmo 19, que él todas las noches tenía esa comunión con Dios, y en las madrugadas pues cuidaba ovejas. Dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y el versículo 17 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro, y más que la miel, la que destila del panal. Un líder que tiene comunión con Dios, que se empapa con Dios, que busca el Señor de la obra, no que estás todo el tiempo sirviendo a la obra del Señor, sino que aparta tiempo para el Señor, siempre será un líder inspirado, siempre será un líder que enfrente las circunstancias, por muy difíciles que sean. Como dijo el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que podemos estar a la mesa con la unción en medio de la presión. Recuerde, el año que viene, este año que estamos viviendo, es un año de reto, de creerle al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo te encuentras tú como líder? ¿Estás a punto de huir? ¿O hoy vas a decidir soportar, pero en el nombre de Jesús, hacerlo en fe, creyéndole al Señor, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos insertado para ustedes a través de este ministerio Vida TV, en el marco del ministerio de este su servidor, Tiempo de Paz, a través del pastor Luis Sandoval. Dios me les bendiga grandemente.